Bienvenidos, soy Rui Arroyo, estáis escuchando Charlas Adictivas, un podcast sobre adicciones con los mejores expertos y adictos en recuperación. Bienvenidos a Charlas Adictivas, episodio 46. Tenemos a José Living00. Adicto en recuperación, coach de acompañamiento y crecimiento personal y sobre todo fundador de la comunidad Living00, que ahora nos explica bien de qué se trata. Dar las gracias a los patrocinadores, la Fundación Agua Viva y el Centro de Tratamiento de Adicciones Montenegral en Cádiz, un sitio pues que llevan 30 años tratando estos temas y que saben muy bien lo que hacen, además de ser un sitio muy agradable en mitad del campo. Punk Design, los teléfonos analógicos para desconectar de los smartphones. Withon CrossFit, el grupo de CrossFit o Cross Training con más número de socios de Europa. Creo que van ya por 11 o 12 centros en Madrid y Barcelona. Y Uniqlo, una marca que nos encanta tener y como colaboradores y que la usamos a diario. Y bueno, José, bienvenido. Es el episodio 46, como Rossi. No te ha tocado un mal número, ¿eh? Bueno, muy buen número. Si me comparas como Rossi, a ver si hoy estoy a la altura de Rossi. Yo creo que por lo que me has ido contando, más que Rossi. Era buen piloto, era un poco fullero, ¿eh? Pero Yo también he tenido lo mío. sí, Conozco. pues Sí. cuéntanos, a ver, ¿qué es la comunidad Living00? A ver, la comunidad Living 00 nace de una necesidad que detecto en la sociedad, sobre todo desde mi propia experiencia. Yo de repente he decidido dejar de tomar alcohol, he decidido eliminar de mi entorno a ciertas compañías que no me eran del todo convenientes. Y bueno, ¿y ahora qué, no? Quiero rodearme de las 5 personas de las cuales yo pueda ser la media. Y yo tenía mi estándar muy alto y quería ser mi mejor versión. Hostia, ¿y dónde voy a buscarlas? Claro. ¿Dónde está ¿Dónde esa voy? gente, ¿No? no? ¿Qué mandas? Esos raros, ¿no? Mando, ¿quieres ser mi amigo por Instagram? Entonces era como, dije, bueno, tal. Y era algo que de repente apareció en primera persona, que poco a poco se fue cocinando y un día de la manera más random posible, en la playa con un amigo me dijo, oye, José, tienes que contar tu historia y hacer algo parecido a esto porque seguro que le vas a ayudar a mucha gente. Y poco a poco y de manera muy orgánica y con la ayuda de muchísimas personas que también se han ido involucrando, pues ha ido creciendo. Ahora hay un grupo con 100 personas, todas en diferentes partes del proceso, o bien con la voluntad de dejarlo, o bien en pleno proceso, o bien que ya lo han dejado, y entre todas, pues empujando para que todo esto se haga pues, grande. Bueno, y yo estoy de acuerdo con tu amigo, ¿por qué no? Cuéntanos tu historia, tu experiencia. Venga, pues en honor a él y en honor a todos, todo empezó de manera pues casuística. Yo nazco en el seno de una familia que tiene un bar-restaurante de carretera en los años 80, donde iban camioneros, cazadores y gente de un pueblo. Con lo cual, te puedes hacer una idea del escenario. Carajillo de coñac y copita de anís por la mañana, pero esto desde que antes que me salieran los dientes. Entonces, claro, mi paisaje estaba lleno de alcohol por todos los lados. Entonces, la botella de vino con gaseosa a la hora del menú, almuerzo, está. Entonces, claro, yo con 6 años ya estaba subido en una caja de Coca-Cola tirando cervezas en un tirador de cerveza y siendo casi la mascota del bar para los parroquianos que allí se juntaban. Entonces, claro, para mí el alcohol nunca fue algo malo, fue algo que estaba ahí desde el principio, como al que de repente le pones delante, pues eres hijo de Cristiano Ronaldo y está lleno de camisetas de fútbol y pues vas a ser futbolista probablemente con total seguridad. Pues a mí me tocó estar en un escenario en el cual había pues mucho alcohol. Entonces, el alcohol nunca lo detecté como algo negativo, ni mucho menos, hasta que con unos 8 o 9 años yo empecé a detectar que mi padre no está en casa, que mi madre tampoco, que empezó a quedarme en casa de mis abuelos, de mis tíos, porque mi padre no para de entrar al hospital y qué pasa y demás, pues bueno, pues empiezo a detectar que algo no funciona. Y bueno, de los 9 a los 12 años prácticamente no tengo recuerdos de mi padre, lamentablemente no, pues como comprenderás, pues para un niño lo que quiere es estar con su familia porque está constantemente entrando y saliendo del hospital debido a enfermedades relacionadas pues con malos hábitos, mala alimentación, tabaquismo, se le operó de traqueotomía, cáncer de estómago, páncreas, hasta que llegó al hígado y en el hígado con la cirrosis Debido al alcohol. debido al alcohol, efectivamente.
Y esta frase que siempre la meto como cuña cuando se lo cuento a todo el mundo es decir, porque mucha gente viene y me dice, José, es que yo no quiero dejar de ir con mis amigos, me gusta tener mucha vida social. Este mensaje va para... ¿Cuál es mi cámara? De todas. Todas. Pues este mensaje va para todas las cámaras. La única mano que sujetaba la de mi padre cuando falleció era la de mi madre. Cuidad mucho de la gente que tenéis alrededor, esa es la gente importante. La gente que os lleva a beber no es importante. Y dicho esto, es un mensaje que quiero que llegue porque es transformador. A los 12 años fallece mi padre y de repente, pues bueno, yo no soy consciente de que ha sido por el alcohol, ni mucho menos. Esto llegó con el paso de los años. Pero bueno, conforme voy tomando conciencia y en ese impasse, además, pues mi padre falleció y ocurrieron muchos problemas. Yo me tuve que poner a currar muy pronto con 12 años, casi a escondidas, bueno, a escondidas para poder llevar dinero a mi casa. Me tocó crecer muy rápido. Y crecer muy rápido me llevó a estar mucho tiempo en la calle, con gente más mayor que yo, que para validarme además tenía que recurrir a replicar hábitos que ellos ya tenían, pues fumar, beber, consumir hachís. Pues mi primer porro creo que fue con 13 años. Mi primera cerveza con 12 no la recuerdo, recuerdo que estaba malísima, igual que la primera calada del cigarro que me sentó fatal. Y ahí empezó un poco ya una dinámica en la que, llevado un poco por inercia y debido a la normalización con la que pues, todo el mundo lo llevaba, buscando aceptación y querer aparentar ser pues, más mayor de lo que era, porque estaba en un ambiente un poco hostil, siendo el más pequeño y tal. Bueno, pues toda que me plantó la adolescencia y ahí sí que ya empiezo a tomar un poco más conciencia de por qué había fallecido mi padre. Y la relación empieza a ser un poco de amor-odio con el alcohol, ¿no? O sea, algo que me lleva a tener un momento de disfrute y relacional pues, bastante agradable, me lleva a tener resacas, que en aquel momento, pues todos siendo jóvenes, Si llevas bien, sí. se llevan y incluso es gracioso, ¿no? Yo jugaba a fútbol, iba a jugar a fútbol sin dormir, no pasaba nada porque estás como un titán, eres joven, eres un chaval y tal, pero bueno, ahí ya pues 18 años, bueno, yo ya empecé con 16 años a consumir otras sustancias, ¿Cómo qué? speed, que bueno, yo soy de Zaragoza y allí pues el speed y la metanfetamina se daba bastante y la cocaína era muy cara. Entonces, bueno, el speed pues te permitía estar más rato despierto, era barato y encima pues de alguna manera pues cumplía dentro de tu listado de checks, pues me daba todo, ¿no? Y Perdona que te corte. Antes de que sigas avanzando en la edad, yo creo que es importante algo que me has contado cuando no estábamos grabando, ¿no? Porque para que te define un poco o mucho, que es la responsabilidad que adquieres con 12, 11 años, sí, que te vas a currar a un sitio, una granja de pollos, sí, a escondidas, y el dinero que ganas se lo metes a la sí. cartera a tu madre. Bueno, al final Para que no vean que eres un cafre. no, que para nada. O sea, me gusta que hagas un poco de rebobinar y tal, porque, o sea, yo cuando fallece mi padre me di cuenta enseguida de que hay problemas económicos, hay problemas financieros, y yo lo que he visto en mi casa siempre ha sido gente trabajando. Vengo de una familia obrera que lo único que ha hecho ha sido trabajar, todo lo que ha tenido mi familia ha sido en base al esfuerzo que ha podido poner. Eso es lo que la vida le ha devuelto. Entonces yo que entendí, pues oye, aquí hay que currar, ¿sabes? Con 12 años, al final asumí como una figura paterna un rol que quizá no era el que me tocaba, pero no sé, la vida, no sé, tuvo como que esa sensación, hizo clic y dije, eso es lo que hay que hacer. Entonces pedí permiso, yo jugaba a fútbol en el equipo de mi pueblo, pedí permiso al propietario de una granja de pollos para poder ir a trabajar, que no se lo dijera a mi familia, para yo poder ir a trabajar allí, que me pudiera dar alguna propinilla y tal. Yo no era consciente de cuánto eran 7.500 pesetas, que era lo que me pagaban por descargar 3 camiones de gallinas, que era lo que yo hacía en una tarde entera. Descargabas 3 camiones y cargabas 3 camiones de gallinas. Sacabas las que no ponían y ponían las nuevas para que pusieran huevos. Eso era lo que yo hacía con 12 años. Y bueno, pues nada, pues cogía el dinero que me pagaban al día y se lo daba a mi madre, se lo metía a escondidas. Mi madre no entendía muy bien de qué iba la película, como me parecía el dinero por arte de magia allí. Yo, en teoría, cuando me iba a currar, me iba a entrenar a fútbol, pero yo volvía todos los días oliendo muy mal Claro. y muchísimo más cansado de lo que volvía cualquiera. Y un día pues viene el entrenador ahí al bar y le dice mi tío, oye, macho, que le estáis haciendo en la pretemporada a los críos, que viene mi sobrino Que huele a pollo, ¿no? reventado y que huele fatal y tal. Dice, si tu sobrino lleva 10 días sin venir a entrenar. Y ahí fue un poco cuando se levantó todas las sospechas y tal, y vinieron un día y me dijeron, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Me estás yendo a entrenar? Con 12 años, ¿eh? Es verdad que el estilo de vida de los pueblos en aquella época era como, oye,
desayunabas, te ibas a jugar y volvías a comer y te volvías a ir y volvías a la hora de cenar. Ya. Esto era lo que hacíamos. Pues tampoco, que yo estuviera todo el día afuera no era sospechoso. Entonces ya nada, me derrumbé, me eché a llorar. Les dije, oye, mira, estoy haciendo esto porque creía que era algo que tenía que hacer y ya está, no me castiguéis. Mm. Dije, ¿pero cuándo vas a castigar? ¿No? Ya. Entonces, bueno, también, pues eso me llevó también pues eso, a tomar conciencia de realmente que la vida no es fácil. Ya. Y desde bien pequeño, ¿no? Una oferta de realidad, un aprendizaje muy grande, la verdad. Y doy gracias a haberlo tenido tan joven, siendo un niño, porque Mm. luego, pues en la edad adulta me ha llevado a tener, pues bueno, pues, un control mayor de situaciones realmente complejas. Pero eso no evita que el consumo, me imagino, te pregunto, vaya a más, ¿no? Forme parte de tu vida, ya lo adquieres desde muy pequeñito, Sí. ¿no? Aunque eres responsable y haces cosas fuera de tu edad, el consumo está ahí presente y intuyo que se fue incrementando y creando más problemas. A ver, yo no sé si la palabra responsable define Bueno, del todo bien, más bien irresponsable, porque lo que yo hice fue ir totalmente en contra de lo que tenía que hacer. Mi padre fallece por una enfermedad relacionada con el alcoholismo. Veo gente realmente que está hecha mierda. Me acuerdo que en aquel año uno de mi pueblo, en el que vivía, que distribuía sustancias, falleció y todo eso salió a la luz. Yo ya era consciente desde muy pequeño todo lo que estaba delante de mí y tal. Y pese a tener toda la información, bueno, pues pues esa adolescencia por la que todos pasamos, yo soy una persona muy rebelde. Antes te decía que me gusta ir mucho en dirección contraria hacia donde todo el mundo va. bueno, rebelde puede ser también creativo, ¿eh? Y Mm. sí, también sí, buscando vías alternativas con creatividad también. He hecho alguna vez eso. Entonces, bueno, sí, el consumo vino y fue increciendo, obviamente, porque al final yo tenía heridas de infancia de abandono. Entonces, y esto lo he descubierto con la adultez y decía, pues a ver, ¿para qué vas a dormir pudiendo estar saliendo el viernes de tu casa, beber, drogarte, llegar el domingo y estar constantemente rodeado de personas? Yo buscaba compañía. Ya. Esto me he dado cuenta no hace mucho, ¿eh? Un viaje muy introspectivo y muy valiente, porque te tienes que poner delante del espejo y decir, ¿pero por qué? ¿No? Yo al final soy un eterno scout. Estoy todo el día haciéndome preguntas que me llevan a cosas que yo aún siento que están sin resolver. Y buscaba compañía. Sí, yo me había sentido de alguna manera, pues un poco, pues eso. Bueno, fallece mi padre, mi madre se tenía que poner a trabajar a saco, que para mí es un ejemplo y me emociona cada vez que hablo con ella porque tuvo que decidir entre tomar decisiones muy duras y ha decidido trabajar para sacarnos adelante. Y hace poco me decía, "Oh, es que cuando erais pequeños yo no he estado con vosotros y quizá tú por eso", decía, mamá, tú lo has hecho muy bien, que no lo he hecho bien he sido yo, hace ese descargo de responsabilidad. Ujú. Entonces, claro, pues la adolescencia fue muy dura para ella. Tuvo que aprender a mirar hacia otro lado, porque yo, pues es que encima no me cortaba en nada, ¿eh? Pero hacía, pues, porque como yo ya era Mayor, ¿no? mayor, ¿no? Así me veía yo y hacía cosas de mayor y tal, pues, oye, esto es lo que hay. No, si cumplo con mi... Entrenaba, jugaba fútbol, estudiaba, sacaba los estudios. Es que hacía prácticamente todo lo que tenía que hacer Mm. y, oye, mi única vía de escape era esta, déjame en paz. ¿Y qué era la vía de escape? De escape era lo que te he dicho, sobre todo pues hachís, que era lo que más tenía a mano constantemente, y los fines de semana anfetamina, speed, pastillas, Todo el rato. alcohol. Es que, fíjate, igual ahora la gente escucha esto y dice tú, wow, tío, fíjate, pero es que en mi generación, es que eso era nuestro día a día Sí, sí. y nadie lo veía como algo, pero ¿qué estás haciendo, chalao? O sea, yo, ojo, que tengo 43 años y yo conozco gente que nunca ha tenido un amigo que se ha drogado. Y yo decía, joder, qué envidia. Porque es que en mi entorno todo el mundo lo hacía. Y el que no lo hacía una vez, lo hacía dos, lo hacía tres. Y el que no vendía. Y claro, es que estaba todo siempre tan a mano. Y todo el mundo lo hacía. No sé, es que era normalización absoluta. Sí, también nos juntamos, ¿eh? O sea, sabemos, o sea, de todos los grupos de la sociedad, pues te arrimas o tienes más facilidad de entablar amistad con gente que haga lo mismo. Sí, Pero sí, da la cuando dejas de consumir, te choca encontrarte con mucha gente que no ha consumido nunca o que se fuma un maravilloso. porro y tal, ¿no? Fue maravilloso, eso para Mm. mí fue un despertar. ¿Y cómo acabas dándote cuenta que, bueno, que tu consumo empieza a ser algo que te deteriora tu vida, te avisan, te dicen, cómo es tu... Hubo varios flashes. El primero, que yo tenga conciencia y que diga, hostia, es que tengo que salir de aquí, fue con 24, cumpliendo 25 años,
pues mi entorno en mi ciudad era pues es un entorno en el que constantemente, pues, o sea, si no ibas al after, no estabas dentro del grupo. Entonces, yo vi que aquello no era el camino. Entonces me mudo a Barcelona con mi mujer. Mi mujer llevo 22 años este año. Eso sí que es un acto de disciplina, tanto por ella como por mí, y que me ha ayudado mucho a entender muchos patrones. Nos vamos juntos, yo le explico, mira, yo esto si seguimos así, esto va a acabar muy mal, tía. O sea, de after todo el fin de semana lo mismo, lunes, martes, miércoles de bajón, los jueves empieza a ver un poco la luz, y es que llega la noche y estoy otra vez igual, y una y otra vez y otra vez. Nos mudamos a Barcelona, pero como tú bien has dicho al final, ¿qué es lo que haces? Pues buscas gente un poco como tú. Mm. Y fue cuestión de tiempo para volver a relacionarme con gente pues, un poco en la misma dinámica, pero porque era mi zona de confort, es que era lo que conocía. El avatar que yo había desarrollado durante tantos años era ese. Y mi personalidad aún no estaba suficientemente forjada en bajar al infierno, que es lo que me vino un poco más adelante, ¿no? Había sido todo muy lúdico. Yo de momento veía las orejas al lobo, me iba a Barcelona, estaba bien, Huida geográfica. claro, huida geográfica y además buscando además, fíjate que curioso, ¿no? Yo buscaba amistades diferentes e internacionales porque Barcelona en aquellos años era una ciudad, creedme, increíble. Estaba hablando del 2008. O sea, era espectacular, una ciudad llena de unos inputs espectaculares, tal. Y nada, llegué allí, estuve una temporada muy guay, pero claro, ¿qué pasa, tío? Que es que te juntas con gente y al final sales de currar, vamos unas cervecillas, quieres socializar, cervecillas. O sea, pues mira, un porrito, venga, un porrito, ya está, otra vez. Es que no te has dado cuenta y estás otra vez, y es que lo haces en modo automático. Entonces esa fue la primera, 24, 25 años me mudé a Barcelona. Luego la siguiente fue en Madrid. Me vengo a vivir a Madrid y os lo contaba antes. Otra huida geográfica. Otra huida, bueno, más económica, porque en Barcelona la cosa, 2010-2011, la crisis Sí. paralizó todo, se gentrificó mucho el negocio, yo me dedico siempre a vender, me vengo a Madrid a desarrollar proyectos, he sido siempre muy emprendedor, y en Madrid me meto en un espacio de coworking a currar, patrocinador Heineken, a las 12 de la mañana, ahí todo el mundo con la cerveza encima de la mesa y tal, y era como, joder, tío. Es que no hay manera, pero bueno, Sí. nada, te dejas llevar. Me acuerdo que a los 2 meses de estar aquí en Madrid, llego a un miércoles por la mañana a mi casa, voy a meter la llave en casa, tal, estoy ahí apuñalando la puerta porque Que no era la casa, era no tiene tal. Me abre la puerta de mi mujer. Un piso viejo, lúgubre, ahí en Conde de Peñalver con Goya. Es que me acuerdo de toda la vida. Y me dice, siéntate ahí. ¿Quieres un café? Digo, venga, vale. Me preparo un café y yo digo, me va a dejar. Pero que todo tan serio y tal, y me hace, mira, tío, llevamos 2 meses aquí, ha salido 8 de 7 días que tiene la semana. Y si esto no cambia, yo hago las maletas y me vuelvo con mis padres, tal cual. Y dije, wow. Y ahí cambié. Ahí también pues vi las orejas al lobo. Mi mujer es el amor de mi vida. De verdad, no puedo decir una palabra mala de ella. Y ver que de repente eso me alejaba de ella me hizo conectar y decir, cuidado. Y esa fue la segunda vez. Y luego, bueno, me mudé a Chile también al año. Viví 2 años en Chile y allí es que el alcohol es un commodity. De hecho, no entendían que yo fuera a tomarme una cerveza y me fuera para casa. Me decían, pero ¿qué haces? Aquí se bebe hasta que nos vamos todos, hasta que nos caemos. Claro, y también me dejé llevar. Con lo cual, vuelvo de Chile en 2014 y me veo gordo, con unas digestiones terribles, durmiendo fatal, la piel, una sensación de pesadez, una falta de claridad mental espectacular. Y ahí me pego un año sin beber. La primera vez que dije, sin ayuda ni nada. sin ayuda ni nada, nada, a pelo. Soy bastante radical en ese aspecto. Soy un tío que, ya verás cuando llegue al final de la historia, que vas a ver que es un tema de puro punto honor. Y nada, ahí me pego un año, me relajo. De hecho, me acuerdo que ¿Qué edad tenías? ahí tenía 34 años. Y nada, me relajé unas navidades, parecía que lo tenía todo controlado. Y una cervecita, un vino blanco, me acuerdo, tonto, all in otra vez. Pero cuenta eso, porque eso es muy interesante. Las recaídas suelen ser así. Un vino o dos Sí, no ya parece está. que pasa nada. Y al día siguiente, Y la segunda vez que ya es al día siguiente, el día siguiente. claro, ya total. Bueno, oye, si he estado un año y lo he conseguido, ahora resulta que me apetece beber, pues vuelvo otra vez a beber y cuando quiera ya pararé. Claro. Autoengaño. Sí, sí. Tú. Si es como, yo controlo, tengo todo bajo control y tal. Pero claro, vuelves otra vez a la dinámica. Nada, ahí ya pues nace mi hija, pero claro, nace mi hija al año siguiente, todo súper bien, todo maravilloso, tal, pues bebes, tal, todo bien.
todo muy bajo control. Las sustancias ya prácticamente no existían en mi vida. Ni los canutos tampoco. No, no, pero había nacido mi hija y fue como muy consciente. El que muriera mi padre me ha hecho tomar una posición muy relevante como padre dentro de lo que es el núcleo familiar de responsabilidad. Yo tenía temor a llegar a los 37 años y no poder seguir vivo. O sea, en mi cabeza Que era tu padre se murió con con 37. 37 años, sí. Y claro, tío, Jovencísimo, ¿eh? fue mi heavy, tío. Y esa época entonces fue como dije, va, tío, me tengo que empezar a cuidar por mi hija, por mi mujer, por mi familia, por mí, tal. Bueno, total. Nada, seguimos, pero bueno, bueno, total, 2020, pum, todo el mundo, ¿qué es lo que hace? Compra papel higiénico y vacía los pasillos de vino y cerveza. Pues ahí estaba yo, no más. O sea, se acaba el mundo y voy a coger lo que de Y verdad importa, ¿no? total, acababan de echarme en un trabajo que tenía porque claro, pues, desarrollábamos centros comerciales pues, en pandemia, que centros comerciales cerrados, todo el mundo a la calle, tal. Y nada, pues, y aquello empieza pues a la típica, a la tontería. Fíjate aquella época, tío, que quedábamos en videollamada para hacer vermuts, macho, para beber. Es Sí, que sí, bueno, y consumir de otras cosas. consumir y venga, y de fiesta y tal por la pantalla, tío, qué locura. Es que eso fue. Y nada, y ahí ya fue donde realmente empecé a tomar conciencia y a hacerme estas preguntas que para mí fueron claves. Digo, hostia, me estoy poniendo hora para empezar a beber, tío. Yo es que hasta las 12 no bebo. Luego hasta las 11:30. Luego a las 11 ya almorzaba con la cerveza. Hacía la comida, 2 copitas de vino. Comiendo, otras 2. Y es que estás ahí metido y ¿qué haces? Yo veía, mi hijo acababa de nacer, no paraba de llorar. Yo sin trabajo. Mi hija tenía 2 años. Yo atascado. ¿Qué hacía? Pues huir, evadirme, evadirme. O sea, era intentar pasar a otra dimensión en la cual no había problemas. O bueno, ya lo he hecho, bajabas un poco en la intensidad de ese diálogo interno, ¿no? Que yo, sereno, tenía un diálogo interno muy duro conmigo mismo, muy cuestionado constantemente. Y yo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Bebía. Esas preguntas se disipaban. Entonces, bueno, pues durante el tiempo que estuvimos encerrados y un poquito más, caso que me planto acabada el encierro y me veo al espejo, me peso y digo, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Recupero un poco. ¿Cuántos meses así? Pues el encierro fue muy heavy. O sea, yo tengo un recuerdo de mi cumpleaños que coincidió el 18 de abril de aquel año. Tengo el recuerdo lamentable, tengo una foto que me la guardo de castigo, Bueno, herramienta para no volver, claro. con un puro, una botella de champán en la mano, mis hijos por ahí jugando. Tal, digo, soy una mierda. O sea, cada vez que veo eso me entran ganas de llorar, Rui, te lo juro. Fue demoledor. O sea, al día siguiente cuando me desperté y recordé todo lo que había hecho ese día, que no había hecho nada pero yo se lo contaba a amigos, me decían, pero tío, pues es lo normal, es tu cumpleaños. Fuerte. O tal. Pues, te decía, claro que sí, pero ¿cómo puede ser lo normal esto? O sea, tiene un choque entre normalización social. Tío, yo les decía que me tomo 3 cervezas al día. Solo 3. Me decían. Sí, sí. Y dice, pero tío, 3 cervezas al día todos los días. Es una pasada. Que no, que joder, que está bien. Bueno, es un litro. Que es normal. Y yo, un litro de cerveza, macho. Claro, pero luego 2 vinos, 3 vinos, una locura, ¿no? Hasta que nada, acaba eso, empiezo a tomar en serio el tema de la salud, recupero mi peso, bajo la intensidad de consumo y demás, y todo bien. Pero ¿qué pasa? Me meto en un proyecto y aquí es donde la cosa ya se pone un poco jodida. Y es que me meto en un proyecto, ese proyecto tiene un problema financiero terrible, se va toda la mierda, hay un montón de problemas. Yo empiezo a tener episodios de ansiedad, ataques de pánico, manías persecutorias. Hay que nadie piense que iba por la calle volviéndome loco, pero en espacios donde había mucha gente, aglomeración y yo no tenía la situación controlada, yo me agobiaba mucho. A mí me entraba ansiedad. No quería salir de mi casa muchos días porque no me sentía bien. Y bueno, ahí tuve que aprender mucho a manejar toda esa situación, que fue un puto desmadre, porque fue de verdad, o sea, yo sentía que dentro de mí algo no estaba bien, nunca había sentido eso. Total, Tío, ansiedad es jodida. que llega, claro, prolongada, Mm. es que hay un momento en el que ya no sabes si estás viendo una realidad u otra, tío, es una locura. Total, que nada, llegó un día y yo ya estaba desesperado, no sabía qué más hacer, creía que estaba haciendo todo, no había hecho nada, pero en mi mente lo único que hacía era abrirse una cerveza para quitar esa ansiedad, era lo único que había hecho. Y un día abro la puerta del parking, aún vivía en Barcelona, bajo, veo una columna, y me acordaré toda la vida, había un RS3 nuevito con matrícula de Andorra, es que lo tengo, esa imagen grabada a fuego, y empecé a acelerar el coche, tío.
a tomar por culo, me quito del medio. Soy una mierda, llevo un... O sea, estabas visualizando darte una hostia en el coche contra una Total, pared. sí, lo Ah, estaba viendo. Mira, yo me meto una hostia contra esta columna, voy a fuego. Mi mujer me está viendo sufrir. Mira qué mierda de padre soy, diálogo interno, ¿no? Que luego aprendí la importancia de cómo hablarnos, de respetarnos y Mm. tal. Y de repente, como esto es muy místico, y el que lo quiera entender, que lo entienda, y el que lo haya vivido lo va a entender, y el que no lo haya vivido, pues seguramente dirá, este es un flipado. Pero yo así lo viví, y aquí he venido a contarlo tal cual. Sentí como una luz cayera del cielo, te lo juro que fue así, me cambió la temperatura del cuerpo, sentí como un escalofrío y algo que me decía que ese no era mi momento. Y apagué el coche y dije, hostia, ¿qué coño ha pasado? Te lo juro que fue esto, ¿qué coño ha pasado? Porque estaba en un momento de enajenación total y no había bebido ese día prácticamente. Era un momento en el que mi cabeza ya y mi cuerpo están totalmente desconectados el uno del otro y estaba mal. Y subí a casa, empecé a investigar qué es lo que me había pasado y resulta que se llamaba depresión. Amigo mío. Yo nunca había sentido eso, tío. O sea, yo cuando descubrí qué es lo que me estaba pasando, até cabos y tal, dije, joder, tío, es que además me he hecho todo yo. O sea, todo fue llevándome ahí y ahí fue donde dije, vale, tío, o sea, hay que empezar a tomar cartas en el asunto. Investigué y empecé a hacer caso a todo lo que escuchaba que me cuadraba. Descubrí a Marcos Vázquez con todo el tema del estoicismo, descubrí a Pepe García con el libro Siempre en Pie, podcast, libros, vídeos, empecé a consumir un montón de sabiduría. Empecé a andar diagonal arriba, diagonal abajo, a escuchar estos podcasts y ahí encontré muchísimas respuestas. Descubrí conceptos como la serenidad. O sea, es el Mm. sino, no, mi propósito de vida es ese. No tenía propósito, era una de las cosas que a mí me tenían, venía de una crisis existencial de los 40 en los cuales yo perdí totalmente el sentido de la vida, no sabía a qué había venido, me dio un cuarentazo, pero heavy, pero muy heavy, yo me reía de los que le había pasado esto. No es para tanto. Nada. Y ahí empecé un poco ahí toqué fondo. Y me pegué, esto fue un 9 de noviembre, me acuerdo perfectamente de la columna, 9 de noviembre fecha. Y nada, ahí empecé un proceso de, como se lo explicaría yo, como hice la pretemporada. Empecé a preparar mi cabeza, mi cuerpo, mi contexto, mi entorno, mi vida, mi diálogo interior. Empecé a expresarme con total naturalidad en mi casa. Esto no está bien, lo del alcohol es una mierda, tengo que hacer algo. Un poco también diciéndolo en voz alta, era como de alguna manera Sí, apalancarme sí, ahí. te asientas cuando lo Y esto no puede compartes. ser, empecé a comer mucho más saludable, empecé a practicar más deporte y tal, y nada, y aquí es donde viene ya el momento del antes y el después. Nochevieja, nos vamos con otra familia de super colegas a pasar un fin de semana desfase. Seguramente para ellos no, para ellos normal, para mí desfase. Sobre todo por una sensación que yo tuve cuando llegué a mi casa el 2 de enero, que fue la de los niños de mis colegas y mis hijos han estado subiéndose a árboles, jugando, haciendo de todo. Si se hubiesen caído uno y se hubiese roto el cubito y el radio, a ver quién coge el coche y se va al hospital. No hubiese estado a la altura como padre. Mira, tío, y se me puso un cuerpo en ese momento. Me quedé mirando así como al infinito y me acuerdo que estábamos en el salón y pasó mi mujer que estaba aún como llevando las maletas a la habitación porque yo ya venía en el coche dándole vueltas eso. Y me dice, me conoce bien, ¿qué piensas? Porque estaba con la mirada perdida Mm. en la pared. Y le dije, he dejado de beber. Y he dejado de beber. Y me dijo, ¿pero qué dices, tío? Pues si tampoco tienes un problema. José, por favor, Pati, he dejado de beber. Y he dejado de beber, Rui. Ese momento fue el ver cómo yo no iba a estar a la altura como padre, a la hora de proveer seguridad a mi familia, haber estado totalmente enajenado y que nadie se piense que estábamos haciendo volteretas o locos, no, bebiendo a la marchita que decíamos, a las 11 de la mañana una cervecita, el aperitivo, a las 12 segundo aperitivo, la botellita de champán, hostia, mira qué vino más bueno me he traído, mira ahora el gin tonic después de comer, y así todo el día, 3 días. Me dije, tío, esto no puede ser. Y desde ese momento, a día de hoy,
que se fue ya como... Pero fijaros que yo ya venía como preparándome, yo ya había Yo te iba a tenido... decir que es una acumulación de experiencias, porque dices tú, tampoco es que he desaparecido una semana y me he gastado todo el dinero. Nunca, Y, nunca, nunca. claro, pero que no hace falta llegar a eso. Que va, Que a lo mejor en tu caso fue, oye, manifiesto ahora mismo esto, ¿por qué? Porque llevo desde los 12 años con este tema en la claro. cabeza. Y fíjate qué curioso que la mayoría de personas que me conocían y que, bueno, que me conocen, pero que ya no están en mi vida, muchos de ellos, decían, pero tío, sí, o sea, que yo no soy el arquetipo de alcohólico problemático, que yo era un guasón, que yo era un fiestero, que yo era la persona que si te sentabas en una mesa conmigo, nos tomábamos 3 cervezas, nos echábamos unas muy buenas risas y todo el mundo me quería tener en la mesa. Yo nunca he tenido un problema severo ni de no atender mis responsabilidades y tal. Bueno, es muy funcional. Eso es. Los adictos toleran muy bien las sustancias. La funcionalidad con la que vivía y asumía ese rol de adicto barra dependiente, que es una línea muy delgada, ¿no? Pero que a mí no me gusta etiquetarlo, pero como todo el mundo necesita como su casilla, ¿no? Que ocupar, yo no sabría decirte. Para mí, lo primero que hice en noviembre fue buscar en Google cuánto bebe un adicto. ¿Y qué Eso te fue una dijo? señal. ¿Qué te dijo? Nada, me salió la típica de la OMS de unidades Eh, alcohólicas a la yo- semana, a partir de 2, hombres, mujeres, tal cual. 5. Bueno, está bien como primer esquema, ¿no? Bueno, pero está bien que mental. lo digas. Eso antes eran 2 y 5 al día, Sí, unidades de alcohol, y luego pasaron a ser 3 y 1, y ahora hasta hace un año dijeron que 0, claro. que no hay un consumo que Pero no sea claro, dañino. la anécdota de la unidad de alcohol, esto siempre cuando leí eso dije, yo tenía un conocido que le prohibió el médico beber alcohol. Le dijo, bueno, si tienes algún evento especial te tienes que beber solo una copa. Se fue a un sitio y se compró una copa de cristal así de grande. Entonces, claro, unidades de alcohol no son tercios. Una unidad de alcohol es algo así como la mitad de una caña. O sea, son Sí. 125 mililitros de, Sí, es un vaso de vino pequeño. pequeño. O sea, imaginaros que una caña ya son 2 unidades de alcohol. ¿Quién no se toma una caña al día? Una jarra 5. Imagínate, claro, Sí. unidades de alcohol, 5 jarras. Pues, tío, es que te estás tumbando pues a medio litro la jarra, pues, 2,5 litros de cerveza al día. Entonces, claro, bueno, pues eso, que fui un poco, pues busqué en Google esto, empecé un poco a buscarme yo dentro y a buscar fuera información donde poder como ubicarme dónde estoy y a partir de aquí, pues como te digo, soy bastante emprendedor, soy un enamorado de las estrategias, el poder poner en marcha planes de acción y tal, y esto también me ha ayudado mucho a poder traccionar, ¿no? Hostia, tengo esta estrategia, este plan, escuchaba a los mejores, me apoyo en ellos, leí mucho, aprendí mucho, puse mucho empeño en mejorar mi disciplina esencial. Y nada, tío, pues 3 de enero de 2022, primer día 00 de mi vida, hasta hoy y para siempre. Me alegro, enhorabuena. Gracias. ¿Y qué significa? O sea, bueno, primero tu mujer, que ya le sorprende, ¿no? Diciendo, oye, ¿cómo reacciona tu entorno? No, mi entorno, pues de alguna manera lo que yo considero es que de repente los pones delante del espejo, tío. Mm. Y bueno, hubo rechazo, hubo risas, mofa, cosas que al principio es curioso, ¿eh? Porque ahora que pues, hago acompañamientos y estoy muy rodeado de gente que está en ese entorno, veo como el patrón que yo desarrollé que se replica y es que tu primera fase, que es la de validación, cuando tú dejas de consumir, el hecho de que haya alguien y te cuestione es como que no te entiende. Es que no me entiende nadie, es que no me apoyan, ¿no? Entonces, yo estaba un poco en eso, porque la mayoría de gente, claro, pasan de verte que eres un tipo que sales del cole, papi del cole, oye, ¿cuánto estamos? 4, pum, y ya venía con 4 cervezas, toma, pa, pa, pam. Algo que ahora detesto, que no entiendo cómo podía yo ser Mm. capaz de darle ese espejo a mi hijo, ¿no? Decir, hostia, mira, estoy jugando en el parque y mi padre viene una cerveza. Sí, sí, es más frecuente en este país De que locos. pase eso, ¿no? En los guiris que vienen a España alucinan cuando ven los parques de niños y la terraza pegada Total. con todos los padres ahí de... De hecho, pasó una cosa cuando dejé de beber alcohol, que yo no sé si escuchará este podcast, espero que sí, trataré de que le llegue el mensaje. Yo iba al Sonar, yo iba en Barcelona todos los años, a mí me encanta la Estos música. 5 veces. Yo he estado 10 seguidas y no te lo digo por echarte como un Sí, no. pulso, ¿no? Sino, y en momentos además en los que, un momento en los que ya no bebía cerveza, solo bebía vino blanco, yo he probado como diferentes hackeos, Estrategias, ¿no? sí, hasta que al final el último año no bebí, no consumí, no hice nada y tal. Y yo iba siempre con un amigo, ¿no? Éramos como super partners in crime en Mundo Sonar y tal. También ya, pues, era un abogado súper reputado y tal. Pues, en fin, tío, era como su fin de semana de De escape. desconexión, ¿no? De De- escape y tal.
Y el año que dejé de beber alcohol, siempre nos comprábamos la entrada, o él a mí o yo a él, y era como un momento casi ritualístico, ¿no? Toma, toma tu entrada, hermano. Esto es. Ese año me manda una foto, tengo WhatsApp aún, con la entrada comprada solo para él, y me dice, bueno, Josete, como este año vas en plan light, he decidido, oye, me voy a comprar yo solo para mí la entrada y tal, porque no sé en qué punto estás. Y eso para mí fue una bofetada de realidad, porque la percepción hacia José era totalmente otra, había cambiado. La gente ya no me quería en la misma mesa que ellos y fue un shock inicial muy heavy. Decir, hostia, tío, es que hay gente que me rechaza. Pero luego entendí que yo lo que estaba haciendo era ponerles delante del espejo. Un tío que viene aquí, está aquí, es capaz de estar bien, pasárselo bien, y yo encima haciendo el cafre, pues, y me ha pasado, ¿eh? O sea, Sí, que, puede que estén incómodos a lo mejor. están También incómodos, puede sí. ser que te están protegiendo. O sea, es No, que. no, 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 no. En A este ver, yo caso creo en que el efecto concreto, espejo genera dos respuestas, que es, oye, tío, José, eres la hostia. ¿Cómo coño estás haciendo esto? Me alegro un huevo por ti. Te he visto en alguna escena y me preocupabas. Y, oye, pues a lo mejor todavía no estoy en ese momento, pero si algún momento doy ese paso, me encantaría que me ayudaras. eso ha pasado. Claro. Y lo otro es, oye, eh, hay un fiestón, casi ni te digo, o, tío, tampoco es para tanto, ¿sabes? Que es que las respuestas yo creo que es o de mucho apoyo o de Exacto. distanciamiento y de. Y que no vivimos momentos vitales lineales nunca ninguno, que gente que en su momento, recuerdo que diciendo, una sin alcohol, maric, no acabo la palabra para que nadie se ofenda, pero es una palabra muy recurrente en este tipo de situaciones que quien haya pasado por esto, pues lo va a entender enseguida. Con el paso del tiempo, y no hace mucho, me mandó esa misma persona, es que me acuerdo perfectamente, una foto bebiéndose una sin alcohol y diciéndome que te la dedico, va por ti. O sea que cada Sí, persona que tiene su luego, momento. claro. No, y que a lo Y mejor la interpretación de primeras es esa y luego lo piensa y lo exacto. procesa y dice, oye, mira. Tienes que entender también, además, hay una cura de ego de la hostia, ¿no? Que estás haciendo tal proeza que requieres atención de otros. De repente, como a mí me pasó y lo veo mucho también en otras personas, que en realidad esto lo disfrutas más cuando entiendes que es un viaje personal, único e íntimo, que es contigo Mm, y nada más que contigo, mm, porque todo lo que has hecho antes lo has hecho casi por los demás. mm. Es un momento de poder disfrutarlo contigo mismo. Y cuando yo conecte con eso, pues mucho más fácil. Tío, enhorabuena, me encanta que lo expliques así porque es que hay momentos, o sea, todos los momentos te enseñan mucho. Las respuestas esas que te sientes raro, algún comentario que te hacen en una cena. Sí. Pero bueno, oye, si te lo tomas como eventos que te están ayudando a conocerte más y a mejorar, si tienes, por lo que me has contado, tú tienes claro que la opción de antes no existe. No, jamás. Claro, entonces, bueno, pues lo que venga, pues es una experiencia y vas modificando tu vida y. De hecho, fíjate si no existe, que te voy a contar algo. He tenido siempre millones de grupos de amigos. Me ha encantado siempre estar como, pues como te decía, siempre rodeado de muchísima gente, ¿no? Y yo en uno de este grupo, en este grupo de amigos, todos teníamos un mote. Yo tenía uno, que además está muy asociado a ese avatar que yo había creado de persona fiestera, eh, bueno, o sea, desparramado, un desparramado de la vida que siempre le iba bien una cervecita o lo que fuese, ¿no? Hostia, y yo cada vez que me juntaba con ellos y me llamaban por ese mote, te juro, Rui, que me entraba ansiedad. Y un día dije, se acabó. Voy a, con mucha calma, voy a mirarles a los ojos y voy a decirle, por favor, me llamo José. A partir de ahora ya no me llamo así. Esa persona murió. Yo he matado ese avatar. Yo lo he destruido. No vuelvo ahí. O sea, para mí ha sido, y eso fue un improve. Yo crecí en el momento en el que hice frente a esa situación. Mucha gente tiene miedo. Pero como para mí todo este recorrido ha sido un acto de valentía constante de salir de mi zona de confort, de esto me da miedo, a por ello. Esto me da miedo, a por ello. No, al Mm, final, el estoicismo, que es algo en lo que yo me he apoyado mucho, te aboca un poco también a vivir en ese momento de total incomodidad, constante incomodidad, ujú, para poder tener ese crecimiento, ¿no? Y sí, ver hasta dónde llegas. Y bueno, tío, esa es una. Y luego otra, que, oye, que aún hay gente que sigue diciendo que por qué no bebes. Porque hay mucha gente que aprovecho para dar aquí como el highlight, mi frase preferida, que yo al principio me enfadaba mucho, ¿por qué no bebes? Me explayaba mucho, no, porque quiero ser el claro. mejor padre de mis hijos, porque no sé qué. Sí, tío, la gente se la suda. Eh, Yo le decía una frase y se la recomiendo a todo el mundo. Sonríe,
mírale a los ojos y dile que simplemente has dejado de beber porque te estás cuidando y que llevas un tiempo sin hacerlo y que te encuentras genial. Hombre, está muy bien. Es que en ese momento se acabó el debate, Sí, sí. no hay cuestionamiento, todo No, fluye. me sienta llevo un tiempo y me sienta cada vez mejor. Ya está. Bueno, es que la respuesta a esa pregunta suele ir cambiando también. Al principio buscas excusas, Sí. ¿no? ¿Cómo voy a decir? No quiero que se enteren y demás, ¿no? Y luego, yo creo que vivimos un momento muy bueno para esto, porque está saliendo, digamos, del armario actores americanos, ingleses, alguno español, diciendo que, oye, que lleva un tiempo sin beber, le sienta muy bien. Pero bueno, vamos a volver a ti. ¿Qué es para ti vivir sin recuperación? O sea, ¿qué es la recuperación? Vivir sin beber. Para mí vivir sin beber es vivir siendo totalmente consciente de quién soy. Todo este proceso me ha enseñado dos cosas. Una, que el pasado ya no existe Ni el futuro. y el futuro Es una idea. es una idea. El futuro, si quieres, puedes partir de que tú lo creas desde el presente. Entonces eso me ha hecho vivir em, desde una toma de conciencia total que antes no tenía. De hecho, yo no sé si, bueno, seguro que te ha pasado a ti, pero y si esta conversación la has tenido con alguien, hay un momento en el que de repente ¡fua!, la mente se abre, se cae como un telón y empiezas a verlo todo como con mucha clarividencia. Yo le acababa las frases a las personas, Mm. cosa que y me acuerdo que fui corriendo, me leí un contrato de principio a fin sin repetir ni un solo párrafo. Me acuerdo que fui al despacho donde estaba mi mujer y dije, cariño, tengo un superpoder. Entonces, claro, Tu mujer no se me dijo, aburre, ¿eh? no, que va, me dijo, tío, es que eres un puto flipado, ya vale, te estoy currando, me lo cuentas luego, por favor. Pero yo en ese momento estaba en éxtasis, porque fue tomar conciencia de que realmente mis capacidades habían estado Sí, sí. limitadas. Bueno, eso te iba a decir, perdona que te interrumpa, es que cuando dejas de beber o de drogarte o de las dos, de repente, o sea, tienes una capacidad pues creativa, o sea, que a lo mejor no habías Sí. experimentado antes, y eso es llamativo, ¿eh? Porque es que te merma el consumo. Total, la capacidad de atención, tío. O Mm. sea, yo poder escucharte, quedarme un rato escuchándote, disfrutando de escucharte, sin que mi cabeza se vaya a otro lado o que no te entienda o que... Y entonces tu mujer con el tema del contrato te dice, oye, pero ¿cómo que, o sea, se preocupa, le dice algo? No, mi Dice, mujer ya, es que, en fin, es que eso da para otros podcasts. Mi mujer en ese momento no le da importancia a nada porque está acostumbrada a vivir con un tipo que vive con una intensidad la vida que es la hostia y que si un día descubre que tiene un superpoder es la hostia y si Bueno, otro... pero perdona que te corte otra vez. Yo lo veo un poco así. O sea, los adictos, generalizando mucho, ¿no? Tienden a ser un poco más sensibles, parece ser. Sí, Y eso técnicamente es una empatía exagerada, ¿no? Que dices, oye, pues son capaces de leer una sala, cuando entras, pues interpretas muy bien cómo se sienten los demás. total. Claro, eso en consumo te puede llevar a sufrir más, a estar más agobiado, tener crisis más fácilmente que otras personas que van más siguiendo un patrón más o menos establecido. Pero en recuperación es un superpoder. O sea, es decir, oye, pero tú cómo puedes entrar en una cafetería y sabes lo que está bebiendo todo el mundo y sabes que hay dos discutiendo y sabes, pues porque vivimos así un poco, ¿no? No me pasa a mí solo, gracias. No, Gracias a Dios. es que es frecuente. Que has dicho esto porque me han hecho pensar que estaba loco en algún momento. Decir, tío, no estoy a gusto, vámonos de aquí, aquí va a pasar algo. Esa percepción de que hay algo que está a punto de ocurrir, esa intuición, es de personas de alta sensibilidad, es Pues cierto. sí. Cuéntanos un poco la comunidad Living 00, porque es interesante. Pues mira, la comunidad Living 00 al final tiene ciertas premisas. Las principales, sin entrar mucho en detalle, simplemente a grandes rasgos son, uno, aglutinar personas que desean vivir alejadas del alcohol, independientemente del estadio en el que se encuentre dentro de ese proceso, que entre en un entorno donde la gente, de alguna manera, está en mayor o menor medida conectada con ese momento. Dada la variedad, siempre vas a encontrar a alguien que te va a escuchar, te va a entender, va a empatizar, te va a empoderar, te va a dar consejos que seguramente te van a ser muy útiles si vienes con la capacidad de escuchar, porque hay veces que me encuentro gente que viene a decirte casi lo que tienes que hacer tú, y dices, tú perdona, tío, si la que soy yo. Tú vienes aquí pidiendo ayuda, tío, ríndete, Claro. escucha a este que lleva 2 años sin beber o 4 años y tal, y pon atención.
Y sobre todo tiene un fin, tiene un propósito, ¿vale? Al final tiene varios, pero bueno, te los voy a contar dos. Uno, enseñar a la gente a tomar las decisiones correctas, a hacer lo correcto. Siempre digo lo mismo, mira, tú vienes aquí a esta comunidad y vas a aprender muchas cosas, entre otras cosas a dejar de beber, pero a tomar decisiones correctas. Porque si ahora mismo te pongo una hamburguesa fast food aquí y una ensalada aquí, a que sabes qué es lo correcto, vale, pues te voy a enseñar a aprender a tomar esa decisión con cualquier otra cosa en tu vida. Yo, bueno, y todos los que hemos conseguido que estamos aquí, al final los grupos de apoyo es una responsabilidad compartida que todos tenemos a la hora de poder entregar información. Hacer lo correcto. Dos, y esta es la tarea más ardua, y creo que estarás de acuerdo conmigo. La gente está muy apalancada en el drama, en que el proceso va a ser súper doloroso. Para mí, fue un antes y un después entender que el propósito iba a ser, o sea, que el trayecto, el proceso iba a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque yo en la comunidad les enseño a tener propósito, no objetivos. Y les enseño con este ejemplo. Tú quieres perder 5 kilos para llegar y exhibirte en la playa. En el momento en el que te montes en la báscula y has perdido 5 kilos, lo siguiente que vas a hacer, ¿qué es? Comerte una pizza o lo que te comas, o vas a volver a ganar esos kilos. Pero si en lugar de abordarlo queriendo perder 5 kilos, tu propósito es estar más saludable, poder estar más en forma, seguramente ese objetivo lo alargas, se convierte en algo largoplacista y no te centras tanto en el resultado, sino en el proceso de poder Claro, que mantenerlo. es más el proceso que el resultado, ¿no? 100%, el Como apego al objetivo. resultado. Pero es empoderamiento personal, crecimiento personal, ¿no? Es Exacto. Es que no es porque es un adicto, digamos. O sea, darles las herramientas a esas personas que vienen un poco perdidas, la mayoría pues no han conectado con las herramientas que existen en la actualidad. Pues terapia, esto va mucho de personas. La terapia es genial. Bueno, pues depende de quién te toque. claro, Es que es así, esto va de personas. ¿Alcohólicos Anónimos? No, pues tío, yo conozco gente que ha obrado milagros, sí, narcóticos anónimos. Entonces, yo creo que ahora mismo todo el mundo está buscando de algún modo encontrar su lugar. Y bueno, pueden pasar por la comunidad y saber, o sea, descubrir si es o no es su lugar. Tiene un propósito esta comunidad y es convertirse en la comunidad hispanohablante más grande del mundo de personas que quieren vivir alejadas del alcohol en comunidad. pues fantástico objetivo, ¿eh? Porque los que llegamos a tener que parar, digamos, yo creo que no se explica demasiado que no es una vida, o sea, que parece que implica perder cosas. Exacto. Y yo entiendo que hay una fase inicial en el consumo que puede todo parecer una maravilla, ¿no? Experiencias, la forma en la que te relacionas, conoces gente, a lo mejor viajas a sitios y te ponen pues las bebidas típicas de ahí, y todo eso te ayuda a conocer otras culturas y demás. Y puede que parezca así, que no quiero demonizar. O sea, el alcohol para mí es la peor sustancia que hay. 100%. Pero bueno, que entiendo que hay gente que pueda decir, oye, pues yo lo he consumido brevemente y he tenido unas experiencias positivas, ¿no? Pero bueno, me parece un objetivo que te has planteado muy increíble, ¿no? Porque te traes, o sea, lo que te decía antes, que la gente que tiene que parar, en un principio parece que implica perder cosas, pero luego parte de nuestro tratamiento, de la forma en que nosotros trabajamos es intentarles explicar que es un proceso de autoconocimiento increíblemente valioso. Que sí, hay una mecanización al principio, que es una transición que Claro. cuesta, y tener que ir a reuniones de NA o AA, te ves en este mundo y bueno, y dices, no puedo ir a bares, no puedo ir al Sonar. Yo estuve en el Sonar hace 2 años y me lo pasé increíblemente bien. Te diría que probablemente sea la mejor vez de las 5 o 6 que he ido, porque las otras no me acuerdo casi, Seguro, ¿sabes? seguro. Y ya estuve con amigos que esa vez que fui, que tampoco se acuerdan mucho, ¿sabes? Y yo me acuerdo de cada momento que estuve ahí. Entonces, bueno, que la vida a nosotros, los adictos, nos ha forzado, digamos, a una situación de tener que parar, pero la gente, por lo que me explicas, que pueda unirse a Comunidad Living 00, no tienen por qué haber acabado en una situación crítica como la mía, o 100%. momentos difíciles que adictos llegan a eso, Es ¿no? que fíjate, para mí hay un constructo social en torno a todo lo que tiene que ver con el alcohol, y es que solo te habilita la posibilidad de dejar de beber si realmente eres adicto, tienes un problema, cuando en realidad, claro, lo estás haciendo, pues bueno, en modo cultura occidental, ¿no? De manera paliativa. Claro, tengo un problema, busco una solución. Oye, ¿y por qué no lo haces de manera preventiva? ¿Por qué no empiezas a buscar entornos donde la gente pueda tener una relación sana, saludable, auténtica, alejada del alcohol, que no sea un pegamento social, como lo es en el resto de la sociedad?
no hace falta, o sea, tú puedes pasar de estar tomándote 3 cervezas a la semana, estar harto de ver cómo tus amigos se emborrachan y estar buscando gente que haga planes y que haga cosas y que tenga conversaciones de cierto nivel. No estoy hablando de un nivel intelectual altísimo, pero joder, cosas pues, que sean útiles, ¿no? A la hora de aplicarlo en tu vida, Bueno, que te crezcas, sí. que te hagan crecer. Coño, pues no sabes dónde ir. Pues bueno, pues ojalá, mira, yo lo digo de verdad, o sea, creo que no estaría más feliz con otra cosa que me saliera muchísima competencia. Porque que todo el mundo tenga un lugar donde poder encontrar ese espacio sería que esta sociedad está cambiando, con lo cual tenemos la posibilidad de apoyar y de impulsar este objetivo. Yo es que como tengo mi teoría un poco, como te diría yo, conspiranoica acerca de lo que está pasando en la sociedad, de dónde venimos y a dónde vamos, pues creo que este tipo de espacios que ofrece la comunidad, pues somos como la Como un contrarrevolución, oasis. ¿no? Sí, estamos ahí un poco en la trinchera, agazapados, haciendo la nuestra, mientras el resto del mundo sigue bajo el yugo de pues industrias que tienen intereses Económicos, sí. económicos. Sí, sí. Si lo ves desde ese punto de vista de macroeconomía, bueno, microeconomía, el tema es que son empresas que quieren vender sus productos. Y si tú no pruebas el alcohol hasta los, digamos, 20, es muy poco probable que desarrolles un problema severo. Exacto. A lo mejor sí que tienes consumo de alto riesgo durante unos años, pero el objetivo de las alcoholeras es que los niños beban. Y te lo digo, y suena un Tal poco cual. fuerte, pero es Sí, que sí, si es no, verdad. o sea, igual que las campañas del tabaco estaban dirigidas antes muy claramente a los menores. ¿Y qué pasa? Pues que todo el Dios estuvo fumando durante décadas, Sí. la gente se dio cuenta que se morían y que generaba muchos problemas médicos y poco a poco el tabaco ha ido desapareciendo. Hay reportajes ahora que hablan sobre la última generación, que no, ya no sé qué letra es, creo que es la Y, Z, pero que parece que no están no. cogiéndose el alcohol Ha como... bajado el consumo un 25%. De hecho, hace poco ha salido un ERE creo que es Codorniu Freixenet, que alguien de la comunidad que trabajaba allí o tenía familiares, hacen un ERE porque debido a la baja del consumo, Grupo Moet también ha anunciado despidos. Hace poco descubrí, había escuchado mucho hablar acerca de la ley seca de 1920 y el motivo por el cual apareció la ley seca de 1920 es porque el gobierno de Estados Unidos en ese momento se dio cuenta de que el alcohol estaba acabando con la sociedad, estaba creando una sociedad enferma. O sea, imagínate, ya en 1920 un gobierno como ese de un país de Estados Unidos decidió, no para castigar a la sociedad, como mucha gente cree que el cine, ¿no? Y que, bueno, vino Al Capone y salvó a la sociedad devolviendo el whisky otra vez a la sociedad. No me jodas, tío. Bueno, es un tema interesante la ley seca y se bebía muchísimo, o sea, era una locura, ¿eh? En plan, si ahora se están bebiendo 5 o 6 litros al año de alcohol por persona, por media, o igual digo una burrada, ¿eh? Pero es que esto en esa época eran 20, 30 Claro. litros, entonces una locura, o sea, todo el mundo bebía todo el rato, pero por distintas razones. Primero, porque no había educación sanitaria de ningún tipo, o muy poca, y luego porque el agua potable conllevaba muchos riesgos. Entonces, o hervías el agua y tomaban tés y demás, o lo otro que era seguro beber era el alcohol, porque no enfermabas tomándolo. Entonces, bueno, entre eso y que hubo mucha inmigración, mucha mezcla de culturas en Estados Unidos, unos traían lo suyo, pues los vodkas, otros traían el ginebra, ¿Sabes? La inmigración irlandesa, los whiskies, mm, etc., ¿no? y se bebió muchísimo. Y de hecho, bueno, las personas que promovieron la prohibición inicialmente fueron las mismas asociaciones de mujeres que promovieron el voto femenino. Cuando se dieron cuenta que eso tuvo resultado, se agrupaban y hacían políticas y campañas y demás, y consiguieron el voto femenino, dijeron, oye, pues ¿qué pasa? Que es que en casa tengo un señor pues que está alcoholizado perdido. Y entonces fueron esas mujeres las que empezaron a promover la prohibición y se consumió muchísimo. Bueno, es que había alcohólicos en la calle. O sea, antes los alcohólicos se metían en psiquiátricos porque nadie sabía tratarlo. Se bajó muchísimo el consumo. La gente dice, no, es que la prohibición no es el resultado. Yo creo que no, de primeras, pero está clarísimo que si tú prohíbes y limitas, pues obviamente se consume mucho menos. Entonces, Yo estoy totalmente a favor de prohibir aquello que es sumamente nocivo, pero no prohibir por prohibir. Tiene que haber un camino paralelo en el cual pedagógicamente desarrolles un mensaje que llegue a la gente. Oye, mira, yo esto lo hago por tu bien. Yo cuando castigo a mi hijo, me tomo mi tiempo para explicarle
que está castigado porque ha hecho algo mal. Si yo le dijera, métete en la habitación sin jugar, yo sería un malvado, sería el malo. Pero me tomo mi tiempo para explicarle, mira, Mm, cariño, has hecho esto, por eso has llegado aquí ujú. y en esta situación, tómate tu tiempo para pensar el por qué deberías haber hecho otra cosa para poder hacer lo que tú quieres. Pues lo mismo, la sociedad al final funciona con los mismos parámetros. Bueno, hay que regularlo. O sea, ahí hay un ejemplo claro, si se sabe lo que funciona, las medidas que funcionan. Hay un proyecto que se llama el Proyecto Islandia, que, bueno, pues hubo un altísimo número de gente alcoholizada, es una sociedad muy pequeñita, un país rico, y se pudo establecer, implantar medidas como casi inmediatamente, ¿no? Pues ofrecieron opciones a la gente joven, como programas deportivos dirigidos Mm. por deportistas profesionales, y entonces de la noche a la mañana prácticamente hicieron un programa para reducir el número de alcohólicos que había en Islandia. Y limitaron mucho la venta. No lo prohíbes, porque tampoco vives en un país, pues en Corea del Norte. O sea, es, oye, que tú quieres decir beber, pues muy bien, pero la botella de whisky no vale 3 euros, como aquí. Claro, No la puedes comprar a cualquier hora prácticamente. Los niños no pueden acceder al alcohol. Bueno, entonces limitan la venta, hacen unos estancos específicos de alcohol, y si quieres comprar alcohol lo tienes que planificar, porque la impulsividad va en contra claro. La adicción, impulsividad, compulsividad. Claro, y es decir, oye, me quedo con mi colega, estamos en el parque, no tenemos mucho que hacer, ahí hay un sitio de estos Claro. que se venden alcohol, venga, pues por 8 euros tenemos una botella, un hielos y Sí, sí. Coca-Colas. O sea, Sí, fíjate que cuando yo me refería a prohibición, me refería, por ejemplo, hay un campo de fútbol al lado de mi casa, donde por cierto se almuerza muy bien, mm, están los niños jugando a fútbol, hay un montón de equipos y allí la cerveza va que vuela. O sea, hay espacios donde yo creo que se debe prohibir. pues eh, están en ello, ¿eh? O sea, claro, el año que viene, el 25, deben tomar cartas en el asunto desde ya, porque tú tienes un montón de niños normalizando ese consumo. Entonces, claro, tú como padre, que es o sea, con la comunidad Living 00, uno de los mensajes que yo llevo más a fuegos también como mi figura como padre es, oye, todo padre debería ser o querer ser el mejor espejo en el que miras a sus hijos. Tú no le puedes pedir a tu hijo que no beba alcohol cuando te ha visto toda la vida hacerlo, toda su infancia. Entonces, reflexionemos acerca de esto, ¿no? Al final la palabra adicto o no adicto, dependiente o no dependiente, da igual. O sea, no nos pongamos etiquetas, que nos centramos demasiado en eso. Seamos más prácticos, ¿no? A la hora de poder desarrollar ciertas dinámicas que sí que impactan positivamente hacia afuera y mm, hacia adentro, sin etiquetas, por salud. sí, es que yo creo que los que hilamos fino son la gente que acaba teniendo problemas y ves o sea, nosotros trabajamos con muchos adictos, entonces lo ves, ¿no? Y dices tú, joder, y entonces te empiezas a fijar, pero mucha gente, por, pues, como se ha acostumbrado toda la vida a ver carteles de marcas de cerveza en todos lados, como los patrocinadores, el patrocinador Es principal, increíble, Victoria, ¿no? sí, del equipo nacional de fútbol. Hostia, es que es muy loco, ¿eh? Claro, pero es que esos tíos saben muy bien lo que hacen, porque asocias una emoción positiva a una marca. Entonces, un niño crece viendo eso y de repente, o Heineken, ¿no? Como la marca Champions, ¿no? claro, dices, de Champions League, wow, tu equipo llega ahí. Y entonces dices, marca, emoción positiva, se queda registrado en tu cerebro. Y de repente pides esa marca. Y entonces saben que esos tienen los días contados, igual que lo tuvo el tabaco, pero hay una presión enorme económica que por ahora hace que tal. Pero sí que la gente, está muy bien que proyectos como el tuyo eduquen, porque es educación primaria esto, decir, oye, tío, Sí, sí, es elevar conciencia, ¿no? Al final, cuando tú estás metido, esto lo vemos tú y yo, lo vemos la gente que hemos salido porque ahora lo vemos con claro que te perspectiva, fijas. pero cuando tú estás dentro, no te das cuenta de cómo te están manipulando. Estás, de alguna manera, pues eso, dentro de esa inercia, ¿no? En la que todo el mundo está, te dejas llevar y ahora, cuando ya has hecho este proceso de crecimiento personal, de elevación de conciencia y demás, que es lo que te saca, ¿eh? Porque al final es lo que te lleva al punto de no retorno. Mm, Cuando ya tienes ese conocimiento, empiezas a ver cómo te han ido poniendo las herramientas que ellos han diseñado sí, en el sí, camino para que tú que estés modificas tu conducta al final. total. Pero bueno, yo también creo que el mensaje también es interesante, que no es limitar, digamos, opciones a la gente a vivir su vida como quiera, ¿no? Que es más poner un poco de orden, o sea, es decir, oye, por el bien de todos, es que por tus propios hijos que están en el parque, si no venden cerveza, tú no vas a beber cerveza, ellos no lo van a ver, y esos niños van a tener más opciones de vivir mejor.
y tú con ellos, o sea, que te 100%. quieres tomar unas cañas, pues los adultos, digamos, en el bar donde no haya un parque de niños enfrente. O sea, son cosas que parecen Claro. obviedades, pero Mm. que a nivel se defienden, culturales, porque en España, porque Sí, tal. que sí. Coño, pero cada cosa en su sitio, más o menos. No es prohibir y que nadie pueda pasar sobre. No, pero no hacer que las marcas de alcohol sean algo que los niños ven creciendo toda su vida y que todavía no, que tengo 11. Bueno, pues ya, venga, que habéis ganado la liga. Tómate media. O sea, es que esas cosas pasan todos los días, ¿no? 100%. De hecho, fíjate, yo iba de niño a los campos de fútbol y aún se podían vender bebidas alcohólicas y tal. Y yo veía mucha gente enajenada, insultar al árbitro y tal. Claro. Ahora tú vas a un campo de fútbol y no ves tanta efusividad porque Ya. como al final el alcohol no está incidiendo en esa parte, ¿no? De la impulsividad, ¿no? La falta de control, que al final es donde te afecta, y que muchas veces en los espacios, ahora tú vas a un campo de fútbol de niños y ves que disclaimers hay como letreros grandes donde los padres tienen terminantemente prohibido tener conductas violentas, insultar al árbitro, no sé qué, no sé cuántas. Sí, sí. Vale, quita la cerveza del bar y vas a ver cómo este cartel sobra, porque es justo donde va. Y mucha gente que está viendo tu podcast ya está con este punto en el cual conecta, pero si este podcast lo sacamos, nos lo llevamos a otro lugar donde la gente no está conectada con tu mensaje, nos van a decir de todo, Mm. porque estamos yendo justo Sí, sí, contra sus intereses. puritanos o de todo. Bueno, yo creo que poco a poco las iniciativas que van cambiando, digamos, el escenario, pues tienen gente proactiva y otros muchos Claro, que te dicen, oye, estáis taraos, si vosotros no podéis beber, pues no deis la lata, no deis el coñazo a los demás. Pero no se trata de eso. Yo creo que ser libre de verdad es tomar decisiones educadas. O tal sea, cual. y Las- tú, oye, súbete a una montaña y haz lo que te... Vive y deja vivir, ¿no? Al final es una premisa Pero bien no hagas que los niños en una sociedad pues estén expuestos al Has consumo has así. dicho una cosa muy chula que es, oye, si tú no puedes beber, no, perdona, yo puedo beber, pero elijo no beber. Sí. O sea, es que esto es muy... No, es que claro, vosotros, no, perdona. O sea, y además lo dices con un tono en el cual parece que el problema lo tenga yo. Disculpa, yo ya no tengo problemas. Claro. O sea, partamos de O eso. menos, tenemos Ya, menos, ¿no? tengo otros, pero desde luego los que subyacen de eso, no. O Sí, sea, 100% no. sí, Entonces, sí. bueno, joder, al final Poder elegir es la clave, sí. el poder elegir, ¿no? Y muchas veces lo digo en mi contenido, decir, oye, mira, yo vivo bajo la premisa del vivir y deja vivir, pero a mí lo que me parece que es que nos están haciendo trampas es que no nos entregan la información que realmente necesita la sociedad para tomar esta decisión libre y consciente. Con el tabaco, que creo que en una ocasión ya lo hablamos con anterioridad, tuvimos toda esta travesía del desierto en el cual yo me acuerdo de las pit ladies en MotoGP de Lucky Strike, eran las tías más guapas de toda España, modelos Misses iban a estar allí con la marca de Lucky Strike, Chesterfield, Marlboro, Sí, sí. y eso desapareció y el tabaco pasó a ser el enemigo número uno. Pero es que Es ahora que era jodido defender eso, ¿sabes? Es decir, claro, es tío, que era, tío, la primera sustancia, la primera droga que sí. causa fallecimientos a nivel mundial es el tabaco, pero es que la segunda seguida muy de cerca es el alcohol. Seguimos manteniendo la segunda sustancia que más muertes causa delante de todo el mundo, delegando responsabilidad en el consumo de esa sustancia. A gente que no es dueña ni tiene la información para poder elegir libremente. Por favor, despertemos ya y seamos conscientes de que tú y yo estemos aquí sentados no es porque no sabemos inventar una película, es que están ocurriendo cosas y esto merece la pena ser contado. Sí, sí. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Eres un sabio de la vida. Yo cuando decía, antes estabas diciendo lo de elegir, ¿no? O sea, es que nosotros, o yo por lo menos, es que a mí se me da muy, muy bien beber. Quiero decir, que no es algo que éramos unos expertos en lo que es, por lo menos hablo de mí, ¿no? Y muchos que conozco, expertos en el consumo. Y a día de hoy tenemos esa capacidad de decir, oye, que no es que no me pueda beber una botella de vino, es que seguramente me pueda beber 3 o 4 y lo lleve mejor que las personas que beban o que beben habitualmente, pero es que elijo no hacerlo. O sea, sé los beneficios que me da el no hacerlo y por eso llevo pues unos cuantos años y espero que sean muchos más, ¿no? Y darte las gracias por venir. Sé que ha sido, bueno, que has aprovechado el viaje y que tienes cosas que hacer por aquí y decirte que aquí tienes tu casa, que ha sido un grato conocerte y que hayas compartido tu historia y que vuelvas cuando quieras. Ya, Pondremos, perdona que te corte, José Living, o sea, pondremos la comunidad Living 00, tus datos para que la gente que quiera informarse más o seguirte y que se anime a estudiar eso un poco.
Dime. Yo te quiero dar las gracias a ti porque la labor que estás realizando es una labor que de verdad que te descubrí tarde, pero te doy mi opinión al respecto. Ojalá yo te hubiese descubierto el día 3 de enero de 2022, porque para mí hubiese sido muchísimo más fácil. Estáis haciendo una labor entrañable, estoy viendo las instalaciones y creo que aquí hay mucho cariño, mucha pasión, una gran inversión y que creo que no hay esfuerzo sin recompensa y vais a tener grandes recompensas devolviéndole todo lo que estáis haciendo a la sociedad de manera tan positiva. Así que enhorabuena, gracias a ti, gracias a tu equipo, gracias al espacio que nos habéis brindado y ojalá podamos tener segunda parte, tercera parte Sí, y lo que haga falta. te agradezco el comentario, y las recompensas ya las tenemos. Hay mucha gente que nos escribe y nos manda unos emails increíbles que de hecho aprovecho para darles las gracias porque son una pasada, ¿no? De familiares que les ayudamos, no tanto yo, sino los invitados a entender esto y se sienten acompañados y muchos preguntan dónde ir o con quién asesorarse. Entonces, bueno, para nosotros nos gratifica un montón ver cómo la gente nos escribe, ¿no? Y nos dice, así que gracias a todos. Y gracias a ti, tío. Un placer conocerte. Igual.